Y bueno, me gustaría comenzar este panel preguntándole al señor Cuarón, ¿por qué decidió ser guionista? ¿Por qué te gusta ser guionista? Pues creo que como casi todo en la vida fue un accidente y como se dio. Y creo que así es como se da en la mayoría de los casos, ¿no? La suma de pequeñas cosas que se van sumando. Y en mi caso muy específico, yo decidí que quería ser escritor como a los 14 años, que descubrí que los libros se escribían. Me hice fanático a los 12, lector, pero me di cuenta que se escribían a los 14. Es algo estúpido, pero así fue. Y ahí me metí en la cabeza absurda de querer escribir y empecé a escribir como uno escribe en la adolescencia, cursilerías. ¿Estudiaste guión en alguna escuela? No, eso no lo enseñan en ningún lado del mundo. Que no les mientan, ni en el CUEC. No estudié guión. No, al contrario, yo cuando empecé a escribir guión ni siquiera sabía que las películas se escribían. Esa fue otra de mis grandes etapas, ¿no? Pero ya fue un poquito después, y fue por culpa de mi hermano Alfonso, que sabiendo que yo quería ser escritor y que estaba escribiendo, me dijo, pues, a ver, güey, vente a escribir mis guiones, y así empezó. Sí, pero no le enseñaron mucho, parece. Dice que mi hermano estudió en el CUEC, sí. ¿No? Y digo que sí. Y fue corrido del CUEC. No te pongas más rojo. Jorge, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú crees que es necesario o no tener la academia detrás de ti? Yo creo que no hay una norma en este sentido. Podría citar un montón de gente que no hubiese escrito guiones interesantes de no haber hecho una experiencia de aprendizaje de algún orden, y citarte otra cantidad de gente igualmente interesante que respondería al patrón establecido por el amigo. Así que no creo que haya una respuesta unívoca. Lo que sí creo, como principio, es que la ignorancia no es un valor. ¿Qué quiero decir? Ahora, ¿cómo uno se forma? ¿Cómo uno recibe? Uno se puede formar sin saber que se está formando, a través del tránsito por la literatura, a través del tránsito de la experiencia de ser un lector voraz e inteligente, a través de la experiencia de ser un espectador atento de cine. El cine está en nuestra vida como una segunda naturaleza. En nuestras generaciones ya el cine ha entrado desde que éramos pequeños. Entonces me parece que no hay una respuesta unívoca. Creo que hay una cultura en la que estamos inmersos, con la cual nos relacionamos según nuestras variantes personales. Si tú me preguntas a mí, yo tampoco estudié guión. Yo estudié en una escuela de cine documental y un buen día me desperté guionista. Es así. Ok, y yo creo que justo en este momento Armando nos podría decir, desde su perspectiva como director de una escuela de cine, ¿qué opina sobre este punto de formarte o no formarte desde un punto de vista académico? Creo que es justo y pertinente a una réplica. Pues lo acaba de decir muy bien Jorge. Yo es algo que suscribo, más allá de las provocaciones de Carlos, que somos buenos, porque Carlos estudió en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces acaba muy bien de suscribir esto Jorge, en donde la ignorancia no es un valor. Efectivamente, yo creo que la escuela de cine es un camino para cualquiera de los oficios del cine. Por supuesto, hablo del realizador, del productor, del guionista y todos los demás oficios que conocemos, pero no es el único camino, particularmente para el guionista. De hecho, sí me llama la atención que en el CUEC porcentualmente egresamos más realizadores que los otros oficios, realizadores de ficción, después realizadores de documental, y hemos egresado directores de arte profesionales, productores, editores, por supuesto, todos los oficios. Pero de lo que tenemos importantes egresados en el guionismo, sí, pero es de lo que menos hemos egresado porcentualmente. Lo que me he dado cuenta es que además los que se han dedicado al guión de las escuelas de cine en general, nos hemos dedicado al guión, ya veníamos con un bagaje que nos inclinaba mucho hacia lo mismo. No lo adquirimos, bien dice Carlos, no lo adquirimos en la escuela de cine,
ese bagaje, sino ciertas herramientas que hacía que ese bagaje funcionara de mejor manera. Y nos hemos encontrado, por supuesto, en la escuela de cine que hay a quien no se le da la escritura de guión del cine. Y bueno, y está bien, o sea, se dedica a otras cosas y funcionan espléndidamente en otros aspectos. Entonces, yo suscribo esto, que la escuela de cine es un camino para en muchos casos sí el más corto, porque da metodología, hay cosas que después de muchos años dicen, bueno, lo aprendí muy rápido a través de este profesor o tal, pero no es el único camino, por supuesto, y lo que coincido con Jorge absolutamente es que lo que sí desconozco, no creo que exista es un buen guionista, un buen escritor de cine o un cineasta en general que no tenga un universo y un mundo atrás que sea valioso e importante. Sí, bueno, yo creo que justamente eso es lo fundamental, ¿no? Que el guionista tenga una vida, unos intereses, porque al final de la tarde los guionistas en sus obras reflejamos lo que somos, básicamente, ¿no? Es imposible transformarte en otra cosa. En España, por ejemplo, Juanjo, para poder acceder al mercado español, ¿tú crees que sea importante estudiar la carrera de guionista, escribir mucho, o no es un factor de pronto para conseguir fondos públicos o un productor que quiera tomar el guión? Bueno, en principio para acceder al mercado, digamos que no sería necesario. Lo importante es que escribas un guión y que guste pues, algún productor o algún director que te lo pueda. Da igual cómo te formes, como bien han dicho, si tu vocación es… Yo soy un fan de la formación, he hecho miles de cursos, yo soy muy fan. Y yo era ingeniero y entonces digamos que me venido fenomenal, nunca había escrito nada de más. Yo solo escribía para acordarme de las cosas porque si no se me olvidaban. Y esa fue básicamente lo que escribía. Y sí que me vino muy bien porque me dieron ciertas herramientas que a mí personalmente me vino fenomenal. Pero al final para acceder al mercado yo creo que no hace falta, pues eso, específicamente formación. Sí que es verdad que hace 2 años para las ayudas al ICA del Instituto de Cinematografía sí que puntúa el currículum y en defecto los que no tengan digamos un currículum ya de películas hechas sí que les puntúa la formación académica. Es una especie de filtro porque se presentan, bueno, este año ha sido una locura, que se han presentado 900 guiones para proyectos de guión para 15 ayudas y entonces para la puntuación hay muchos que se criban un poco con la puntuación sobre currículum o la formación. Ok, y Marina, en México, ¿esto cómo aplica? ¿En México te puntúa ser egresado del CUEX, del SCC, o simplemente escribir una buena historia, esté o no escrita en el formato adecuado? O sea, ¿tiene un valor tener esto correctamente? Bueno, yo creo que estamos poco a poco como tratando de… no de puntuar, pero sí de establecer ciertos parámetros y ciertos criterios, sobre todo en la medida en que en los últimos años pues de repente ha habido más recursos sobre la mesa para destinar a la producción cinematográfica. Sí, por ejemplo, en el IMCINE, muchos de ustedes sin duda lo saben, tratamos, digamos, el fomento a la producción como algo integral y no solamente a la hora en que ya hay que hacer una película. Estamos buscando y destinando recursos cada año a lo que llamamos el programa de estímulo a creadores, del cual a lo mejor muchos de ustedes han sido o son usuarios, en donde buscamos justamente como apuntalar esa base, digamos, de la pirámide, ¿no? De la producción, un poco pensando en que en la medida en que por ahí se desarrollen más argumentos, más historias, haya más impulso o apoyo, pues financiero definitivamente, económico, en la medida de lo posible para becar a los escritores, para que puedan desarrollar sus ideas o puedan asistir a talleres o puedan tener asesores, pues haya un trabajo mucho más consistente que vaya decantando, ¿no? Conforme avanzan las etapas de la preparación de una película, en una gran base de esta pirámide de producción que llamamos de historias o de escritores trabajando, de proyectos escribiéndose, que luego pasen, digamos, a una etapa ya de desarrollo de proyecto en sí y que luego pues devengan una espléndida película, esa es la idea, ¿no? Se puedan apoyar en su producción. Ahora, que si nosotros le damos una puntuación a haber pasado por ese estímulo, no. Desde luego pensamos que mientras más trabajado venga un guión, pues hay más posibilidades de que sea mejor película. Yo creo que eso más que
tener que ver con la formación académica de un guionista, tiene que ver con el rigor del trabajo y pues eso se ve en el proyecto cuando lo lees, ¿no? Entonces, independientemente de dónde venga, tenemos distintas maneras como de calificar pues la viabilidad, el interés, la originalidad, la seriedad con la que se presentan los proyectos. Yo he tenido bizantinas discusiones con mis colegas a veces en los comités de evaluación en donde yo pienso, por ejemplo, que un escritor de cine o de lo que sea un escritor pues tendría que tener buena ortografía, según yo, pero hay gente a la que no le parece nada importante y yo de repente leo guiones en donde de verdad me atoro con un párrafo y digo, ¿pero qué quieren decir aquí? O sea, y otra vez, ¿no? Y digo, no entiendo nada. Entonces, pues a lo mejor hay un gran cineasta atrás con una visión fantástica, pero no está logrando ponerlo en un papel y entonces yo no lo sé evaluar porque yo necesito de alguna manera pues entender en un papel qué quiere decir, digo, eso es el guión, ¿no? Y cuando ni la ortografía está bien, a mí me causa conflicto, hay otros a los que no, y la ortografía no importa y total, ¿no? Pero bueno, eso también es una discusión, ¿no? Yo creo que la formación de quien escribe pues tiene que ver con su formación en la vida, con lo que digamos atrapa del mundo, con el rigor con el que se enfrenta pues a la necesidad de escribir y de transmitir sus ideas a través de ese documento que es un guión, ¿no? Pero pues rigor ante todo, yo pienso. Tú, Carlos, por ejemplo, ¿se vive de ser guionista? Considerando que en Iberoamérica yo creo que en ningún país existe realmente una industria, en todo Iberoamérica, ¿se vive de ser guionista? ¿Cómo le haces tú a la hora que te enfrentas a la idea de tomar y ponerte a escribir? ¿En qué te fijas? ¿En poder llegar a vender esa historia? ¿En comunicar lo que quieres comunicar? ¿Te lo encarga alguien? Y en este sentido, ¿cómo buscas llegar a un productor? No, yo creo que nadie vive de guionista en Latinoamérica, en general en el mundo. Creo que el único lugar donde sucede eso es Estados Unidos, porque a lo mejor la India, ¿no? Ahí desconocemos, donde la industria es enorme también, pero es el único lugar donde el nivel industrial permite tener escritores industriales y por lo tanto hay tantos, ¿no? Y eso equivale también a fuerza, a poder, o sea, el sindicato gringo, el Writers Guild, es capaz de parar Hollywood, ¿no? Ya lo hizo hace como 4 años. Pues aquí que lo intente la SOGEM. Perdón. Pero esa es la verdad, y yo dudo mucho que la SGAE en España tenga el poder también que tiene el Guild, etcétera. Pero el poder de qué viene, pues de la lana, ¿no? Y Hollywood la tiene, y de ahí reside el poder de los escritores en Hollywood, y de los gremios, de los distintos gremios de poder en Hollywood. Porque por supuesto están los directores y productores y los favoritos, ¿no? Los actores, que son los que ponen en jaque todo siempre y que inflan los presupuestos. Y ya me salí del tema. ¿De qué vives entonces, Carlos? No, entonces, la cuestión es que el guionista promedio iberoamericano pues es un maestro del multitasking, eso lo sabemos, o sea, eres guionista, pero también eres maestro, y hay algunos que trabajan en agencias de publicidad, y hay otros que dirigen comerciales, hay otros que pueden dirigir cine, pues de todo, ¿no? He conocido de todo tipo de casos, la verdad, ya en el rato que llevo en esto, de amigos guionistas que te sorprenden, ¿no? Uno que es mimo y que vive de eso, pues, wow. Yo creía que solo en Francia, ¿no? Pero pues esa es la verdad, y la verdad es que, pues sí, que solo Estados Unidos soporta a los escritores industrialmente así. Entonces, en México, quien quiere vivir de hacer guiones, pues no. Bueno, sí, la verdad hay una rama muy importante, lo que pasa es que tiendo a ignorarla olímpicamente, que es la telenovela.
las telenovelas, si tú eres escritor de telenovela en Iberoamérica, eres jet set, tienes casa en Miami. O sea, los escritores de telenovela en Iberoamérica ganan mucho, es ahí donde está el dinero. Si quieren hacer dinero, muchachos, ya saben dónde está. Por lo tanto también suceden cosas como que las televisoras tienen tanto poder en las sociedades de gestión, como la SOGEM, y viene mucho de ahí. O sea, la cuestión es que quieren vivir de ser guionistas únicamente, no lo intenten, no lo hagan, no en este país, múdense a Estados Unidos o consíganse un agente allá y háganle como Roberto Orsi, que no sé, ese chavo, que es el único mexicano que conozco que está allá industrialmente, pues es que entre un misterio y una maravilla, ¿no? O sea, que un mexicano haya llegado ahí a estas cuestiones de cómo es la industria. 9 créditos de escrito por y creador de no sé cuántas series. Pero aquí en México no intenten nada más vivir del guionismo, porque no se puede. Todos hacemos distintas cosas. Es que lo que acaba de decir Carlos es muy claro respecto al indicador principal que dice, que responde esto, que es la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. La SOGEM vive, lo acaban de escuchar en el TV Panel, vive de la televisión y hicieron totalmente de lado al cine. O sea, realmente, como decía Marcelo Fernández Violante, le pueden tener mucho envidia a los cineastas y tal, pero ellos son los que tienen el dinero, ¿no? O sea, en términos del flujo de la economía, o sea, del término industrial, efectivamente aquí hay una televisión o televisoras muy poderosas y tienen necesidad de escritura y de que generar este tipo de trabajos. Y eso es lo que mantiene a la sociedad de escritores. Y el cine, pues está totalmente al lado. Verdaderamente las cotizaciones que entran por cine, a excepción de las de Carlos y Guillermo Arriaga, son muy escasas, pues, ¿no? Entonces, ese es un indicador muy claro. Claro. Y Juanjo, ¿en España es diferente el panorama, siendo que es un país así tan rico como solía ser. Solía ser. No, la situación es muy, muy parecida. Sí, exacto. En la edad del siglo de oro No, que sí que es muy parecida la situación, pero allí sí que, por ejemplo, tenemos más variedad a lo mejor de series de ficción para televisión. Sí que no es solo, hay mucha telenovela, yo he trabajado en varias telenovelas, pero también son distintas, digamos, se pueden intentar hacer cosas distintas y no llegando al nivel igual de las series, evidentemente, de Hollywood, que está en un nivel fabuloso, pero sí que hay bastante trabajo, digamos, y sí que ayuda mucho a profesionalizar los guionistas. Digamos que guionistas que solo vivan del cine en España hay 5 y ni siquiera son los mismos 5 cada año. Yo creo que pues estará Michel Gaztambide, Jorge Echeverría, Pablo Remón y pocos más que se puedan dedicar solo al cine. La mayoría acaba trabajando muchos en televisión y les acaba gustando mucho la televisión porque es unos ingresos fijos, es bastante estable, pagan bastante bien, un poco estresante, pero bueno, digamos que pueden mantener una familia de cierta manera y son muy tentados y si se les da bien, pues muchas veces se dejan un poco el cine de lado, muy de lado. Porque después, antes había dicho que para entrar en el mercado del guión de cinematográfico español y es que en realidad no hay mercado. Entonces, si es un guionista y tienes un proyecto de cine, muchos guionistas de tele excelentes tienen muchísimos cajones, hay muchísimos guiones en cajones muy buenos y digamos que la televisión sí que ha ayudado a formar bastante a los guionistas en España, sobre todo las nuevas generaciones de guionistas, casi todos trabajan. Y después, aparte, como pasa aquí, también eres profesor, analista de guión, o sea que tienes que eres multitask total, vamos, solo de guionista a guionista muy pocos pueden. Ok, si es imposible o prácticamente imposible vivir del cine para un guionista, hemos de entender que necesitamos apoyos y becas o políticas públicas que apoyen efectivamente la carrera de los diferentes artistas que se dedican a la escritura, que han decidido dedicarse al cine. En España, ¿qué tipo de apoyos hay públicos para que un joven, por un lado, pueda llegar a profesionalizarse y por otro lado, pueda llegar a sobrevivir en un momento dado en estas curvas de desempleo? Sí, las ayudas, digamos que son importantes para los guionistas en España. Hay diversas, lo único que son escasas, digamos. Para lo que es el montante total de lo que se invierte en cine,
es un poco absurdo que siendo el guión lo más importante, o se supone, todo el mundo está de acuerdo, lo dice, el porcentaje que se dedica a guión es surrealista, es muy bajo. O sea, se gasta muchísimo en producción, se hacen en España 150 películas, de ficción serán unas 110 más o menos de media, que dirías, joder, vaya pedazo de industria, pero que en realidad se subvenciona lo que te he dicho, 15 guiones, por ejemplo, a nivel nacional, y produces 120 películas. O sea, ¿qué sentido tiene? Porque después los resultados no es que sean las 120 excelentes películas. Entonces dices, joder, si 5 películas menos produjéramos y con ese dinero se hicieran 60 guiones más, sí que sería piramidal, desde luego. Pero no se hace. Esto se lo hemos explicado al Ministerio de Cultura y sí que lo van a intentar aumentar la cantidad. Por ejemplo, también hay ayudas en las comunidades autónomas. En Valencia, por ejemplo, está el Instituto Valenciano y les explicamos esto y lo vieron lógico y de 3 ayudas de 6.000 euros que había pasaron a 7 ayudas de 10.000. Pero nosotros, digamos que las acciones de guionistas somos mucho más ambiciosas, queremos que pase como en Alemania, que es un ejemplo que me gusta mucho explicar. A raíz de estar también unidos los guionistas a nivel europeo, en la Federación de Guionistas Europeos, los alemanes nos contaron una cosa que de verdad es bastante lógica, que es que si en Estados Unidos más o menos se desarrollan 10 proyectos para que se produzcan uno, el ratio es de, pues eso, de 10 a 1 más o menos, ellos tenían un ratio de 1 a 1, pues hacían 45 producciones y 40 guiones más o menos. Y dijeron que aumentaran al menos a un ratio de 1 a 3. Y a ellos sí que les hicieron caso. Nosotros esto lo hemos explicado y no nos hicieron caso, pero en Alemania se han subvencionado 120 guiones, se han hecho 40 películas en vez de 45 y el cine alemán está en un estado fabuloso. Desde hace 3 años o así, el cine alemán ha pegado un despegue increíble en su país y está siendo, o sea, una aceptación increíble. Y han mejorado mucho las películas en cuanto a premios, recaudación y todo. Y nosotros esto lo hemos explicado en España, pero no nos han hecho mucho caso aún. Ya veremos si poco a poco vamos siendo la gota que nos van haciendo caso un poco. Eso está muy bien, lo de Alemania. Marina. Sí, esto decirlo en todos los países vuestros, ir al Instituto de Cinematografía y contarlo, porque si lo piensas es muy lógico, vamos. Ahora mismo se lo estamos diciendo al Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Cuántos No, guiones? A mí me queda clarísimo. De hecho, bueno, es algo que por lo que nosotros hemos luchado bastante pues a la hora de la asignación presupuestal. Este año el IMCINE asignó cerca de 8 millones de pesos al programa de estímulo a creadores, que la verdad es mínimo con respecto a lo que se asigna pues a la producción en sí, ¿no? Que bueno, tampoco es muchísimo, pero en realidad pues ese recurso es el que se da a una película, ¿no? Entonces, con eso estamos tratando, pues, eso, de ampliar la pirámide, porque entendemos perfectamente el ejemplo alemán, digo, sí creemos que en la medida en que se puedan desarrollar más guiones, trabajar más historias, apuntalar el trabajo de los escritores de cine, pues efectivamente vamos a llegar más lejos con mejores proyectos, más rigor en las historias a la hora de la producción en sí, y esa proporción efectivamente tiene que ser la que mencionas, ¿no? Pero de todas maneras yo un poco revisando de cara a esta mesa cómo funcionaban otros estímulos en Iberoamérica, en todos lados esa desproporción brutal existe, ¿no? O sea, el apoyo que se da de recursos públicos al desarrollo, a la escritura de guiones es mínimo con respecto a lo que exige, digamos, o lo que se otorga en apoyos a la producción. Es un tema delicado y me imagino yo que en España pues viven lo mismo que nosotros, que es la terrible presión pues de la producción en sí, de ¿no? los productores. O sea, de los productores. Es decir, hay que estar haciendo películas porque si no, bueno, es un desastre porque se detiene todo y porque entonces el empleo y sí es cierto que mantener, digamos, una industria en actividad o esta pequeña industria en una actividad constante, pues requiere sobre todo de que los recursos se vayan a la producción. Pero yo sí creo que necesitamos pues trabajar con mucho más rigor en la parte de la base de la pirámide y en el desarrollo de los proyectos. Yo quería decir otra cosa y tiene que ver con un poco o sea, ¿por qué los escritores de cine no podemos vivir de escribir para el cine? Y bueno, tiene que ver primero con una desproporción terrible de lo que se paga por un guión, digamos, en esta industria o en nuestras industrias y lo que se paga proporcionalmente, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en México, pues difícilmente el costo de un guión o lo que se paga por un guión rebasa pues el 2% del costo de una película,
¿no? Cuando en otras industrias pues es el 5% o a veces hasta más. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues porque, bueno, otro dato que es interesante sobre el cual hay que reflexionar es cómo se han ido incrementando los costos de producción de las películas y no se han incrementado en la misma proporción pues, los costos o lo que se paga por los guiones, ¿no? O bueno, no sé cuál sea su experiencia porque yo ahorita no estoy mucho en activo, pero la verdad es que sí, yo lo veo en los presupuestos y pues la desproporción es brutal, entonces se encarecen terriblemente las producciones por otras razones y el guión pues sigue pagándose igual, ¿no? Eso pues es dramático y va generando ese hueco pues entre el costo de producción de una película y lo que dentro de la película vale el guión. Pero otra cosa que es importante y tiene que ver, digamos, con el tema del mercado es que en la medida en que el mercado en el que nos movemos es profundamente asimétrico y desigual, ¿no? Y que llegamos al mercado, nuestras películas llegan al mercado pues en una, digamos, desigualdad de condiciones. Por eso es que estos mecanismos de subsidio o de fomento del Estado buscan compensar, digamos, la asimetría del mercado, ¿no? Esta es un poco la lógica, o sea, si el mercado no permite que nuestras películas recuperen como deberían recuperar, ¿no? En la taquilla, entonces se buscan los mecanismos para que de todas maneras se hagan, para que de todas maneras existan y para que de todas maneras pues busquen llegar a las pantallas. En la medida en que no afectemos, digamos, esa cosa estructural del mercado, pues va a ser muy difícil que nosotros como escritores de cine podamos vivir de hacer cine, porque nadie está pudiendo vivir de hacer cine, porque quiero decir, no es, la cadena productiva no es sana en ese sentido, nuestras películas no recuperan en la taquilla, no se venden como podrían estarse vendiendo o deberían estarse vendiendo, no se exportan, quiero decir, son mercados y le pasa a todas las cinematografías nacionales, estamos como atados por un mercado pues sostenido un poco artificialmente, ¿no? Claro, sí tenemos una competencia absolutamente desleal con los norteamericanos y eso afecta efectivamente el proceso de comercialización y hace como en cascada que todo lo demás no pueda funcionar normalmente, ¿no?